porque Dios nos está dando una herencia, nos está guardando, nos está protegiendo, pero también nos está preparando para ella. Dan gloria a Dios. Y dice aquí, para que sometida a prueba nuestra fe, en el versículo 7, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con, ¿cómo se prueba el oro? Con fuego. Y sea hallada esa fe que se prueba como el oro, ¿en qué? En alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La semana pasada hablamos acerca de Daniel, el profeta, y vimos cómo él, que era un siervo de Dios, decidió servir a Dios a pesar de las circunstancias. Él oró a Dios y Dios nunca le quitó la sentencia de ir al foso de los leones. ¿Dios la podía quitar o no? Por supuesto, pero que Dios decidió, dijo, no te preocupes, Daniel, ve al foso de los leones, yo voy contigo. Pero yo voy contigo. Cuando los hebreos les dijo, van a ir, cuando ellos decidieron no adorar a Nabucodonosor, la estatua de Nabucodonosor, hubo la sentencia, fueron aventados en medio del horno del fuego. ¿Y acaso Dios quitó el edicto real? ¿Cambió las cosas, las leyes? ¿Mandó a alguien para salvaguardar a estos 3 hebreos? Por supuesto que no, porque Dios tenía una mejor idea. ¿Y qué era? Yo voy contigo al fuego, Daniel. Yo voy contigo, y le dijo a los hebreos. Y Dios muchas veces, hermanos, va a permitir crisis que tienen que ver con la voluntad de Dios para que seamos guardados, seamos protegidos, pero también preparados para ser hallados con una fe que ha sido probada como el oro, una fe en alabanza, en gloria y en honra cuando venga Cristo. ¿Dan gloria a Dios? Así que sí, vamos a pasar por crisis que sí son necesarias. La primera de ellas, ahí sí pueden poner ahí el título, 7 crisis antes de prosperar, según la Biblia. ¿Prosperar en qué? En todas las cosas. Amén. Crisis número 1, crisis de identidad. Cuando te preguntas, ¿quién soy? Cuando todo se derrumba. Ahí en Éxodo, abre tu Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer cuando Moisés dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo ¿qué? De Israel? ¿Quién soy yo? Reina Valera dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Una de las primeras crisis es no saber quiénes somos. Por eso Dios nos llama luego en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1, 11 y 12. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Lo primero es recordar que somos hijos de Dios. No solo creación de Dios, hijos. Y si hijos, dice herederos de Dios y coherederos, ahí en Romanos 8, juntamente con Cristo. Entonces, una de las crisis que vamos a tener para ser preparados en la vida es conocer quién somos en Dios. La primera crisis, y muchos la tuvieron. La tuvo Elías, lo acaba de decir el hermano Román. ¿Qué hizo Elías? Se escondió en una cueva. Y dice que cuando estaba ahí, imagínate, en la tarde había orado y el fuego había caído, había consumido el altar, el sacrificio, la leña, las piedras y hasta había lamido el agua. Un hombre usado por Dios. Sin embargo, vino una amenaza de Jezabel que dijo que le iba a cortar la cabeza. Minutos después, ¿dónde estaba aquel hombre usado por Dios? En una cueva. Es el primer profeta que vemos con depresión. Y dicho sea de paso, si usted piensa que cuando la Biblia habla de los héroes de la fe, son personas sin defectos, te le digo así, es porque no has leído la Biblia. Todos los profetas, los hombres de Dios, es gente con bastantes defectos. No es gente ultra mega archirrequete recontra santa que no se equivocó y confió en Dios. Es pura gente que se equivocó pero confió en Dios. Aleluya. Tenemos a Saúl, el rey Saúl, que cuando él falló a Dios, él le dijo al profeta, solamente hónrame delante de mi pueblo, que no se enteren que eché malas. Pero David, ¿qué hizo?
no le importaba que dejara ser rey. Hasta escribió el Salmo 47, 51, el que dice: Señor, no quites de mí tu santo Espíritu, Señor. Se me han secado mis huesos. Señor, quítame todo, pero no quites de mí tu santo Espíritu. ¿Y qué hizo Dios? Dios habló a Elías y le habló, no le habló, y lo dice que primero hubo un estruendo, luego ¿qué hubo? Un viento, ¿verdad? Y dice que Dios no estaba en el ruido del estruendo. ¿De dónde estaba Dios? En el viento apacible, ¿verdad? En un silbo apacible, ahí estaba. Y Dios le dijo a Elías: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Elías? Y Dios le recordó a Elías, no quién era Elías, quién era su Dios. Amén. Y de quién dependía él. Tú y yo vamos a pasar por momentos en la vida donde se nos va a olvidar quiénes somos. Hoy te quiero recordar que somos hijos del creador del universo, del dueño del oro y de la plata. Aunque el mundo nos trate como pordioseros, somos hijos de un rey. Amén. Así que no andemos mendigando lo que tenemos ya por herencia. Una herencia inmarcesible, incontaminable e incorruptible. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Esa es nuestra identidad, que somos hijos del Rey. ¿Recuerda usted la historia de Mefiboset? Cuando pasan los años y el rey David era un anciano, se acordó de su mejor amigo de la juventud, que era Jonatán. Jonatán, un hombre apuesto, de lentes, usaba saco negro, pantalón café, ¿verdad? No, dice que era de la realeza, guapísimo Jonatán. De hecho sí dice que era así, y David también, de hecho David más. Y los hijos de Jonatán y los hijos de David, bueno. Y se acordó y él dijo: me he acordado de la promesa que hice a mi amigo Jonatán. Ya había muerto Jonatán. Y pregunta a sus criados, David: ¿ha quedado alguno de la casa de Jonatán del cual yo tenga de él misericordia? Y le dice uno de sus criados: sí ha quedado uno, se llama Mefiboset. ¿Y dónde vive? Vive en Lodebar. Y Lodebar significa, ustedes conocen esa canción, tierra de tristeza y dolor. Y dice: háganle llamar a Mefiboset. ¿Y qué le había pasado? Que a los 4 años su nodriza lo había dejado caer porque se había asustado y había quedado inválido de sus pies. Pero David hace memoria de la promesa a su amigo Jonatán. Y cuando lo traen, dice que cuando llega delante de la presencia de David, dice que él no quería pasar. Y decía David: acércate. Y Mefiboset dijo unas palabras: ¿quién soy yo? Miren la crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Y él dijo: no soy más que un perro muerto. Y dice que David le dijo una vez más: acércate, porque todo lo que tenías por herencia de tu padre, yo te lo daré desde este día. Y le recordó a Mefiboset que él era hijo de un rey, que él también era hijo de la realeza. Y le dijo: y desde este día en adelante, tú comerás en la mesa del rey como uno de mis hijos. Aleluya. Y Dios cambió a aquel hombre que él decía: no soy más que un perro muerto. Le cambió no solo su condición, sino su identidad, que él también era heredero de estar en la mesa de un rey. Amén. Así que hoy, si alguien de ustedes también piensa o tiene esa mentalidad como Mefiboset: no soy más que un perro muerto, nadie me quiere, todos me odian. Viene en el Salmo, mejor me como un gusanito, ¿verdad? Usted recuerda que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Aleluya, te adoramos, Señor. Diga conmigo: soy hijo del Rey. Somos hijos del Rey. Aleluya. Primera crisis de identidad. Segunda crisis antes de prosperar es la crisis de escasez. Si Dios puede, ¿por qué a mí no me da más? Deuteronomios 8:3. Y es importante esta porción de las Escrituras. Recordemos que antes de este pasaje, Israel estaba por llegar a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, y durante 40 años había sido Israel probado en el desierto. De Egipto a Israel
Si tuviéramos un carro y hubiera un camino en el desierto, se llegaría en 9 horas. Pero caminando de semana a semana y media. Sin embargo, Israel duró 40 años dando vueltas en círculos. Y mira lo que dice el Señor desde el versículo 1. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento, Deuteronomios 8:1. Dice que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos ¿cuántos? 40 años en el desierto. ¿Para qué Dios los probó durante 40 años? Mira, lo que leímos ahorita de Primera de Pedro. Sí es necesario la crisis, sí es necesario esos momentos de aflicción. Dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú ni tus padres, y ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan. ¿Cuál era el propósito del hambre física? ¿Para qué? Para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y mira lo que dice el versículo 4: y tu vestido nunca se envejeció sobre ti. Wow, imagínate 40 años con la misma ropa. ¿Y qué hacía Dios? Y hay otro verso donde dice que sus sandalias nunca se rompieron. Ellos no se daban cuenta. Dios les mandaba. Miren, ¿cuántos han leído la historia de Israel en el desierto? Y cuando la lees te dan ganas de, ay Señor, manda un fuego y acábalo, Señor. Siempre rezongones, siempre, eran bien criticones. Y cuando les envió el pan del cielo, ahí está, traído por los ángeles. No, yo quiero carne. No, hombre, hermano. No, yo no hubiera batallado con ellos. Yo hubiera vuelto a empezar y hubiera empezado la historia de los de Saltillo caminaron a Nuevo León, no sé, algo así, bien cabezones, pero el amor de Dios, hasta la vez que Dios los rescata, los bendice, y Dios le dice, les voy a mandar estatutos que los va a bendecir. Y mientras estaba Moisés buscando y siendo llenado de la gloria de Dios, ahí estaba Israel haciendo un becerro de oro. Y ahí Dios se enojó y Dios decide acabar con su pueblo, y va a Moisés y ora delante de Dios. Dijo San Agustín, dijo, la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Porque cuando oró Moisés a Dios, le dijo, perdónalo, Señor, porque ahora sí no saben lo que hacen. Dice que Dios en su misericordia, por amor a lo que él había prometido, dice que les preservó la vida. Amén. Y sabes, Dios los trajo durante 40 años para probarlos. Todos los días se quejaban, teníamos mejores cosas en Egipto, antes nos iba mejor. Pero Dios, aunque abrió el mar, aunque les dio señales, mira, fue teniendo misericordia de ellos y les empezó a mostrar que su dependencia no venía de sus habilidades humanas, sino venía ¿de quién? De Dios. Y le da esta palabra que fue la misma con la que fue tentado Cristo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de que Cristo respondió a esto, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo vivirá el hombre? No de pan natural, no de agua natural, sino de ¿qué? De la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, porque es nuestro sustento, porque es nuestro pan diario, es nuestra fortaleza diaria. Y porque Dios con su palabra dice que creó todas las cosas, amén. Y que Dios, cuando tú y yo aprendemos a depender de Dios, sabemos que nuestra dependencia no está ni siquiera en nuestro trabajo humano, sino más bien mi Dios pues suplirá ¿qué? Todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Así que una de las crisis que vendrán antes de prosperar para guardar, proteger y preparar nuestro corazón es una crisis de escasez. ¿Quién ha pasado por eso, hermanos? Muchos de aquí hemos pasado por eso. Y yo me gozo porque muchos de ustedes son súper agradecidos.
súper agradecidos. Mira, así nomás, por darte un ejemplo, un testimonio. Aquí tenemos al futuro pastor César. No es cierto. Oh, capaz. Tenemos a César. César hace muchos años llegó aquí y solo enfocándome en esa parte del testimonio y somos testigos cómo Dios lo levantó a César y vivió una etapa difícil. Sin embargo, él confió en Dios, creyó en Dios y Dios lo ha bendecido. Dios, a él le pasó como a Job, que Dios restituyó todo lo que él había perdido. Amén. Y no solo Dios lo coronó con gracia, con favor, le dio un buen trabajo. Nos tocó recibir a César en un momento muy difícil, ¿verdad, César? Dios lo honró, lo bendijo y ahorita está con su bella esposa. Dios le dio todo, ¿verdad? Todo, porque Dios es bueno. Pero mira, yo recuerdo, César, que él empezó a depender de Dios. Amén. Él empezó a depender de Dios. Porque Dios tiene herencia, buena herencia para nosotros. Nos va a cuidar, nos va a proteger, pero también nos va a preparar para ser buenos herederos. Dan gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Crisis número 3, la de obediencia. ¿Vale la pena obedecer a Dios? Mira lo que dice Génesis 22:2. Es el pasaje donde Dios le pide a un hombre llamado Abraham, a un hombre que es el primer hombre al cual Dios le revela su carácter. Yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy omnipotente, Abraham. Y Dios le da el deseo de su corazón. ¿Cuál era el deseo de Abraham? Tener un hijo. Y cuando Dios le da a Abraham su hijo, le hace una petición. Toma tu hijo, tu único hijo, versículo 2. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Lo voy a leer en esa versión, dice, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mira cómo se prueba la obediencia. Y la bendición siempre va a venir por la obediencia. Si es algo grande o algo chico, algo difícil, algo no tan difícil, Dios no va a ver eso. Dios lo que va a probar siempre es la obediencia. Dice la Biblia que el que es fiel en lo poco, en lo mucho que lo hará Dios, lo va a poner. Dios siempre ve la obediencia. Y cuando Abraham por fin tuvo a su hijo, su heredero Isaac, dice que Dios lo llamó a ofrecerlo. Y ahí Dios le iba a revelar. Yo creo que Abraham desde el inicio sabía lo que Dios le iba a pedir y nunca lo rehusó. De hecho, la Biblia menciona por primera vez la palabra alabanza en este pasaje al final. La alabanza, la mejor alabanza, hermanos, es la obediencia. ¿Y dónde se va a ver la obediencia? En la crisis. Y así que viene Abraham. ¿Y qué hizo? Presentó al niño y cuando estaba a punto, él le decía, Padre, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. De ahí viene la palabra, imagínate. No vino porque le faltaban 3 pesos para el camión. Iba a sacrificar a su hijo, lo mejor de lo mejor. ¿Y cuáles fueron las palabras de ese hombre obediente? Dios proveerá. Y ahí Dios conoció el corazón de Abraham. Y dice que en ese momento Dios proveyó un carnero, sacrificó al carnero y él obedeció a Dios. Fue, adoró y regresó. Amén. Y esta es la tercera crisis, una de las crisis que vamos a vivir antes de llegar a esa herencia, antes de llegar a eso que Dios tiene para nosotros. Dios nos va a probar con diferentes situaciones. Va a ver lo que había en nuestro corazón. A veces no es de que Dios se empecine a quitarte cosas, no es que Dios se deleite en interrumpirte planes, Dios se deleite en interrumpir sueños, que Dios esté jugando a hacerte sufrir y luego no sufrir. No, Dios está probando nuestra obediencia. Amén, dan gloria a Dios. Aleluya. Muchos de nosotros aún como ejemplo decimos, Señor, ¿cómo me gustaría ganarme la lotería? Dame la lotería. Pero Dios, que es tan bueno y tan fiel, no va a dejar que eso te suceda, ¿verdad? Porque sabe que te vas a perder. Sabe que algunos no tienen la capacidad de gestionar y administrar su conexión con Dios y al mismo tiempo con las riquezas de este mundo.
Por eso Dios va a probar nuestro corazón. Dios nos va a probar. ¿Cómo leímos ahorita en 1 Pedro? ¿Cómo va a probar nuestra fe? Como el oro. Dios nos va a probar, y una de esas pruebas va a ser la crisis de obediencia. Dios va a probar nuestra fidelidad a Él. Número 4, crisis de rechazo. ¿Por qué me dejan a un lado? 1 Samuel 16:11 dice así: después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? ¿Queda todavía el más joven? Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mira, David, ¿por quién fue rechazado? ¿Por quién? Por un desconocido, ¿verdad? Por alguien que ni lo conocía. Y es fácil hablar de alguien que no conoces. Pero ahí es donde vienen las heridas. Viene muchas veces la amargura. Cuando eres rechazado, ¿por quién? Por alguien que te conoce. ¿Él por quién era rechazado? Por su padre. Ahora, David fue el mejor rey de Israel. No fue el rey más perfecto. ¿Quieren hablar de alguien más así que David? Que la Biblia dice Josías, por ejemplo. Pero David, rechazado por su padre, y luego rechazado por ¿quiénes cuando llegó a la guerra? Por sus hermanos. Y luego rechazado por ¿quién? Por su rey. David fue un hombre que siempre estuvo de lado, siempre fue rechazado. David nunca fue la primera opción. David no llenaba los requisitos. Viene el sacerdote a ungir al nuevo rey de Israel. Como padre tú dices que estén todos mis hijos. Si no es el más grande, está el más bigotón, está el administrador. Alguna habilidad o cualidad va a llamar la atención del sacerdote que lo iba a ungir. Pero David, David que se quede cuidando cabras y ovejas. Sin embargo, ¿qué hacía David cuando cuidaba ovejas y cabras? ¿Quién llegaba a comerse esos animales? Dice la Biblia que los osos y los leoncillos llegaban. ¿Y qué hacía David de joven? Dice que apartaba las ovejas, que aún llegó a matar a leones abriéndoles la quijada atrás. Y así, era un joven fuerte, era un joven valiente. Dios estaba preparando a David para su herencia. Dios estaba preparando a David para su asignación. Dios estaba preparando a David para su llamado. El rechazo, hermanos, es parte de la preparación para cumplir un día nuestra asignación. Amén. El rechazo no es un dardo del diablo o una señal de que Dios no está contigo. Todo lo contrario. El rechazo siempre, el hacerte a un lado, siempre será una señal de que vas por buen camino. Amén. De que Dios va a cumplir su propósito en ti. Amén. Y puede venir de un extraño, como puede venir alguien de casa. Mira, esa crisis es gloriosa y me encanta. Y cuando tú lees, escudriñas la porción de cuando empiezan a pasar a cada hermano de David, empezaron por el más grande hasta el más chico, y hubo 7 nos. Antes de un sí, hubo 7 no. Primero pasó el más alto y dijo Samuel, es que Dios no busca su parecer, la altura de ellos. Dios no está buscando eso. Y luego pasó otro hijo, dijo, este tampoco, ni este. Y después de los 7 no, ya preguntó Samuel, ¿son estos todos tus hijos, Isaí? Isaí dijo, no, pues está el que vende quesos. Sí, está con las cabras y las ovejas, pues háganle llamar. Y dijo el siervo, es que Dios no está buscando lo que tú buscas, Isaí. No busca su parecer, no busca la habilidad del hombre. Dios está buscando un hombre conforme a su corazón. Cuando pasamos la crisis de rechazo, Dios está moldeando un corazón conforme al de Dios. Amén. ¿Qué te pasa cuando fuiste rechazado? El día que Dios te corona y te pone en el lugar de tu asignación, en el lugar donde vas a servir a Dios, te haces una persona que cuida mucho de no rechazar a los demás, hermanos. Eso pasa, que luego fuiste rechazado y Dios va a poner en tu corazón no rechazar a otros. Cuando también
hablando de la obediencia, que ya hablamos de la crisis de identidad. Cada uno de estos procesos Dios te va a llevar para sanar a otros también y recordarles que sí o sí estamos dentro de los planes de Dios. Amén. Aleluya. Número 5, la crisis de aislamiento. ¿Por qué estoy solo? Mateo 4:1. Vamos a leerlo. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara el diablo. ¿Por quién fue llevado Jesús al desierto? ¿Por Satanás? ¿Usted cree que fue Satanás quien llevó a Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo? ¿Por quién fue llevado? Fue tentado por Satanás. Bueno, ¿los procesos y las crisis son de Dios a veces? Por supuesto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Di conmigo: el desierto forja carácter. Dile al de tu lado: el desierto forja carácter. Di: el desierto quita distracciones. Di: el desierto te edifica. Amén, amén, amén. Así que el desierto nos forja carácter, quita distracciones, y el desierto también nos edifica. Lo importante de esto es como la escuela primaria, hermanos. ¿Cuántos fueron a la escuela primaria? ¿Cuántos tuvieron esa bendición? Una cosa es que hayas ido a la primaria y otra es que haya valido la pena que hayas ido a la primaria, ¿verdad? Depende cómo te la pasaste. Esto es lo mismo en las crisis. Las crisis te van a tumbar, te van a golpear duro, te van a pegar duro, te van a dar como en el box, te van a dar y te van a dar con ganas. O los que son allá de los 80s, golpea primero, golpea fuerte. El que pega primero, pega 2 veces, ¿verdad? ¿Cuántos vieron alguna vez Daniel San, Karate Kid, Cobra Kai? ¿Cómo era la frase Cobra Kai? Pelea, pega. ¿Cómo es? Gracias a Dios, puro pueblo santificado. Aleluya. ¿Nunca vieron a Daniel San? ¿No? ¿Nunca lo vieron? Bueno, está bien. Depende cómo pasemos esa prueba. La podemos pasar de oquis. ¿Se puede pasar una crisis de oquis? Por supuesto. Y por eso caemos en puras crisis de obediencia, y pasamos puro reprobado y le vamos dando vueltas y vueltas hasta que Israel entendió. Hasta que Israel entendió lo que Dios hacía, que era probar su fe como el oro, para ser hallada su fe en gozo, que dice en gloria y en alabanza. Fue que superaban cada una de las adversidades. Pero aquí mire, el desierto siempre forjará carácter, siempre quitará distracciones y siempre... Mira, Dios es bien bueno para quitar celulares. El desierto te hace que sí o sí dobles tus rodillas. Estás así con tu mente. Tu mente está bombardeada de una palabra que empieza L, y luego sigue una A, y luego una C, y luego una A, y luego una S, y luego una A, y luego una D, y luego una E, y luego una L, y luego una O, y luego una S. Y algunos ya le entendieron, ¿verdad? Y ahí está su mente. Unos, en vez de decir hola hermano, dicen Abelito ya, ¿verdad? Y ahí están todos distraídos. Pero las crisis nos llevan de nuevo al lugar de donde está Dios. Amén. Y dice: pero el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que ahí lo tentara ¿quién? El diablo. ¿Y cuál fue la primera prueba de Jesús? Cuando él tenía hambre, eran 40 días de ayuno. Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero mira, algo precioso. Ahí antes, el último versículo de Mateo 3 o de Lucas 3, no me acuerdo cuál es de los dos. Dice que Jesús fue bautizado y oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Habíamos hablado de la crisis de identidad. Dios le estaba diciendo a Jesús: eres mi Hijo amado. ¡Pum! Versículo después, Satanás diciéndole: si eres hijo. Le empieza a meter la duda. Si eres hijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús no cayó en tentación, sino dijo:
porque no solo de pan, contestó conforme a la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El aislamiento, el ser forjado en el desierto, también es parte de los planes de Dios. ¿Dan gloria a Dios? Aleluya. Número 6, crisis número 6, del quebranto del orgullo. Santiago 4:6 dice que Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En esta versión dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Dios nos va a preparar, hermanos, y muchas veces va a ser para quebrantar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Yo sé que todos en diferentes medidas vamos a batallar con eso. Tenemos una mejor opinión que la de Dios. Le queremos enseñar a Dios en muchas cosas. No aguantamos una instrucción de Dios, no aguantamos hacer cosas a la manera de Dios, porque creemos que tenemos mejores planes que los de Dios, mejores ideas que los de Dios. Pero cuando cae el orgullo, empieza la bendición, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en esa etapa de la vida donde fuiste quebrantado, fuiste humillado por Dios? Cuando Dios te humilla, no es para destrozarte. Dios te humilla siempre para bendecirte. Las humillaciones de Dios no son para rebajarnos, no son para sobajarnos, no son para degradarnos. Las humillaciones de Dios siempre nos van a traer enseñanza, siempre nos van a edificar. Dios nunca comparte su gloria con nadie, hermanos. Y cuando la Biblia habla del orgullo, de la soberbia, no te equivoques, no dice que a Dios no le gusta. Dios no dice que no le gusta la soberbia del hombre. A Dios no dice que no le gusta la altivez del hombre. No, la Biblia dice que Dios aborrece la altivez del hombre. Dios aborrece el orgullo humano. Aleluya. Dios no comparte nunca su gloria con nada. Desde que inició este servicio hay una presencia de Dios muy bonita. Toda la oración estuvo preciosa, la alabanza preciosísima. Tanto el maestro de ceremonia como los músicos, como todos ustedes nos dimos cuenta de lo que se vivió aquí hace un momento, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero quiero decirte que fue por la unidad. Fue porque Dios se mueve cuando un pueblo en unidad le alaba, hermanos. Yo sentí como todos en un mismo espíritu adoramos a Dios. Hechos capítulo 2 dice que de repente vino el Espíritu Santo y llenó a los 120 que estaban en el aposento alto, ¿verdad que sí dice así? Sí dice así. Pero mira, lo sorprendente de la llenura del Espíritu Santo no vino por la unción que se desprendió, no vino por el hablar en otros idiomas. No, lo glorioso es que dice, todos estaban en unidad. Cuando hay orgullo, no hay unidad, hermanos. Nunca te vas a poder meter a una sola unidad. Pero cuando el pueblo aprende a reconocer a Dios en todos sus caminos, cuando aprendemos a darle la gloria a Dios, a no decir esto se trata de un show, no, se trata de adoración al único y soberano que es digno de suprema alabanza, aleluya, y nos unimos a adorarle. Cuando hay un espíritu de humildad y sencillez, Dios se manifiesta. Dan gloria a Dios, aleluya. Por eso esta crisis es importante, porque es un matasueños personales, pero es una crisis que va a traer los sueños de Dios a nuestras vidas, nuestra dependencia de Dios a nuestras vidas. Dice el Salmo, no recuerdo cuál es el Salmo, pero dice, Dios no se complace en la fuerza del caballo ni la habilidad del hombre. Dios se complace en los que le temen. Dan gloria a Dios. Aleluya, no es con espada y no es con ejército. O otra versión dice, no es con fuerza ni con poder humano, sino que todo es con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya, aleluya. Así que Dios traerá esta crisis, al igual que la crisis de identidad, de obediencia, de rechazo, de aislamiento y la de quebranto de orgullo, para poder ser bendecidos, para darle lugar a Dios en todas las cosas. Y por último, la crisis de propósito. Tengo todo, pero me siento vacío. ¿Qué dice Eclesiastés 2:11?
Dice, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, Salomón, dice, vio que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento y no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Cómo dice esa versión? Dice, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. ¿Cuántos alguna vez han tenido una crisis existencial? ¿Cuántos han pasado por esta crisis de propósito, donde solamente perseguimos el viento, donde perseguimos puras cosas vanas? Bueno, llega el momento donde tú así te vas a sentir, pero con el mismo propósito, que es buscar a Dios, es conectarse a Dios. Pedro fue alguien que tuvo una crisis de propósito. Cuando él fue y le dijo a Cristo, yo nunca te negaré. No. Y Jesús voltea a verlo porque conocía a Pedro. Dice, ay, Pedrito. Dice, no, Señor, aun si tengo que entregar mi vida, jamás te negaré. ¿Qué pasó unas horas después? En las neblinas, en la noche fría, cuando ya Cristo no está a un lado, dice que lo negó 3 veces. Se encontraba Pedro en la carne negando a su maestro, y no solo negándolo, sino ahora blasfemando, diciendo maldiciones. Dice que era Pedro, era un pescador, tenía boca de marinero de puerto, y empezó, dice que hasta maldijo y hizo faramaya y media. Y luego, ¿qué se llenó su corazón cuando cantó el gallo por 3ª vez? Se llenó de grande amargura. ¿Y qué hace Pedro, hermanos? Está de lejos viendo todo lo que Cristo vivía. Cristo no murió en el centro de Jerusalén, muere a un lado, se cumple la palabra. Él murió en el exilio para que tú y yo encontráramos hogar en Dios. Jesús murió en el exilio. Él dice la palabra que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. A él sí le faltó para que a ti y a mí no nos faltara. Pero Pedro, viendo todo de lejos, dice que un día él estaba ¿dónde? Estaba nuevamente arriba de una barca pescando, como Lucas 5, cuando Cristo apareció a él por primera vez. Nuevamente dice que él estaba desnudo, nada más traía un taparrabos o algo que lo cubría en la parte de abajo, y dice que él no pescaba nada. Ya era de día cuando volvió a oír aquella voz que le dijo, tira la red a la derecha. Y cuando él la mandó, se acordó que hace 3 años, un hombre le había dicho las mismas palabras. Y cuando la arrojó, dice que tuvo una pesca milagrosa. Yo me imagino a Pedro en esa mañana. No puede ser. Empezó a tragar saliva. Dijo Pedro, no voy a voltear porque no vaya a ser que... Y Juan le dice, sí es. Y está a la orilla del mar. Y está cocinando un pescado. Y Pedro no, dice que hasta saltó al agua porque estaba desnudo. Y dice que sacaron la red llena de peces, llenaron esa barca, tuvieron que venir más para sacar todos los peces que habían pescado. Y él se acercó a él. Él había perdido su propósito. Pedro había vuelto a hacer las obras que hacía antes de conocer al maestro. ¿Cuántos hemos pasado por eso? Que volvemos a nuestros caminos pasados, tomando decisiones en base a nuestras emociones, en base a nuestra propia percepción humana, tomando decisiones que quieren traer solamente una satisfacción terrenal, momentánea, a emociones, a decisiones que están basadas en mi criterio, en mi gusto, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que a mí me hace bien, en lo que a mí me completa, pero no en lo que a Dios se refiere, no al lugar más seguro que existe en esta tierra, que es vivir en la plena voluntad de Dios. Pedro había perdido ese propósito, pero Cristo se lo recordó. Y cuando Pedro regresó a la orilla del mar, dice que Cristo le había preparado alimento y le dijo, Pedro, ¿me amas? Ni siquiera le echó en cara a Pedro, ¿por qué volviste a ser un pescador? Cuando yo te hice un pescador de hombres. No, Jesús no le reclamó. Por eso ahorita leímos en 1 Pedro que Cristo, ¿qué dice? En su grande
misericordia, nos hizo renacer para una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminable. Así Dios trata, así Jesús trató a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? No, Señor, es que mira, perdóname, me volviste a encontrar en la barca, yo solamente quería pues vender unos peces, yo pensé que ya te habían matado. Y sí, Pedro, ¿me amas? Señor, es que, Señor, es que mira, es que fue Juan. Y Pedro, ¿me amas? Dice que a la tercera vez se sintió mal Pedro. Dijo: sí, Señor, yo te amo. Dijo: bueno, y le recordó su llamado, su asignación, su propósito. Pedro, apacienta mis ovejas. Nuestra vida tendrá impacto, hermanos, cuando pasemos la crisis de propósito. Mira, vamos a leerlo una vez más. 1 Pedro 3, 1, de 3 al 7. Todos juntos lo vamos a leer. Son necesarias las crisis en nuestra vida para que Él se glorifique, para que sea hallada en nuestra vida una fe que fue probada como el oro, una fe llena de alabanza y de gloria. Aleluya. Dice así, versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, todos iglesia, según su grande misericordia, ¿qué más? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios. Dile: soy guardado. Si vamos a pasar crisis, hermanos, pero vamos a ser guardados. 1 Pedro 1:4: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois, ¿todavía no lo ponen? 1 Pedro, muchachos, 1:4. Porque vamos a leerlo todo. ¿Lo tienen ahí atrás? ¿Quién era el discípulo amado? Juan. ¿Y dónde viene que era el discípulo amado? En Juan y en las epístolas de Juan. Juan tenía muy buena identidad, hermanos. ¿Y cómo hablaba Juan? Amado. Y cuando él habla de Pedro, primera Pedro, ¿sí? Ya está. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Él aún habla de los demás discípulos, y cuando habla de él dice: y el discípulo a quien Jesús amaba, hasta se recostaba sobre su hombro. Imagínate cómo era Juan. Juan era alguien con muy buena identidad. Y Pedro, ¿cómo le va a ver? No, hombre, imagino a Pedro así como: ay, Juan. Y cuando lees las epístolas de Juan, las cartas, dice: entonces ambos corrieron a la tumba. No, en el Evangelio de Juan, ambos corrieron a la tumba. Yo imagino a Pedro y a Juan corriendo. Y van corriendo. Y has leído lo que dice ahí. Pero Juan llegó primero. Juan tenía tan buena autoestima, ¿verdad? Era una persona que había pasado ciertas crisis. Juan fue el único discípulo que no vio espada. Él murió de muerte natural. Juan fue a quien Jesús le dijo: madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Era una persona muy alegre, Juan. ¿Y Pedro? No, Pedro era un diamante bruto en potencia. Se parece tanto a ti y a mí. ¿Cuántos Pedritos tenemos aquí? Ahora, espérate, eso lo está escribiendo un Juan procesado, que pasó en crisis. ¿Cómo le decían a Juan y a su hermano Andrés? ¿Los qué? Los Boanerges, ¿no? Cuando llegaron con Cristo, ¿cómo les decían? Ahí vienen los hijos del trueno. Así les decían a los hijos del trueno. Así. Y ahora vemos al apóstol Juan. Gente que pasa por crisis. Es gente que es procesada.
y es gente que cumple su asignación celestial. ¿Dan gloria a Dios? Nunca nuestras formas humanas deben de apagar las formas divinas de Dios. Ese Pedro mocha orejas, ese Pedro necio, enojón, ese Pedro que luego sentía el rechazo, la soledad, vemos a un Pedro que Dios le dio una grande autoridad dentro del reino de los cielos. ¿Dan gloria a Dios? Es aquel Pedro que luego escribe estas palabras. Es aquel hombre que había olvidado su propósito, aquel hombre que había olvidado quién era y el llamado que Dios le había dado. Es el que dice: oh, bendito el Dios y Padre. Versículo 3, una vez más, vamos a leerlo, iglesia, como si Pedro lo estuviera diciendo. Diga conmigo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Y qué dijo Pedro? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque tu fe vale más que el oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es? Que es la salvación de vuestra alma. Oh, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Sí, Señor. Te adoramos. Así que las crisis, si me pueden apoyar con el teclado, las crisis son necesarias para que nuestra fe sea probada. Amén. ¿Cuántos quieren ser aprobados por Dios? Amén. Cristo fue probado por Dios. Fue llevado al desierto. Tuvo 3 tentaciones: deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y Cristo fue aprobado por Dios. Antes de ese tiempo Jesús no hizo milagros. Antes de ese momento Cristo no había cumplido su asignación. Antes de ese momento, aún Jesús todavía no caminaba en la unción de Dios. Pero después del desierto, dice que Él sale y lo primero que Él predica, dice que Él sale del desierto y va a una sinagoga y lo primero que dice son las palabras del profeta que dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel, a pregonar el año agradable del Señor. Amén, amén y amén. Sí, Señor. ¿En qué tono está, hermano? Re, muy bien. Sí, Señor. Ponte de pie en esta mañana. Te adoramos, Señor, y dale gracias a Él. Dale gracias a Él, aún por las diversas pruebas, tribulaciones. Él dice en su palabra que Él está ahí en medio de nosotros. Dice Romanos capítulo 8, lo voy a leer. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor. Él dice en Romanos 8, dice: ¿quién nos separará? Romanos 8:35, si lo pueden poner ahí en pantalla, Joshua. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú, Señor, nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Hoy te damos gracias aún, Señor, por cada temporada, Señor, de crecimiento, Señor. Cada temporada de oportunidad, Señor. Padre, por aquellas crisis, por aquellos momentos difíciles, Señor, que a veces pasamos, sabemos que tú estás guardándonos, nos estás protegiendo y nos estás preparando, Señor, para cumplir aquello para lo cual fuimos llamados, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios real. ¿Qué te parece si hoy en esta mañana solo le damos gracias a Dios? Le damos gracias, dile al Señor: gracias, Cristo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos te mantengas conectado con nosotros a través de este canal y de nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestra próxima emisión o nos puedes acompañar de manera presencial en nuestros servicios de celebración los días domingo a las 10 de la mañana en calle Álamo 792, Colonia El Bosque, en Saltillo, Coahuila. Dios te bendiga.